Muy bien. Pues nada, vamos a ver a continuación a analizar e interpretar algunos símbolos que me parecen interesantes desde un punto de vista espiritual. Desde luego que sería imposible aquí analizarlos todos porque, como decía Plotino, todo está lleno de símbolos. Pero bueno, dentro del tiempo más o menos escaso que tenemos, he hecho una selección que espero que os parezca interesante. Empiezo con el ojo de Dios. La pregunta 1 que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus es ¿qué es Dios? Y los espíritus le responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todo lo creado. Es la respuesta que le dieron. Y es una respuesta sabia. ¿Por qué? Porque da igual que tú y que yo seamos creyentes, da igual que profeses una religión u otra, da igual que tengas una idea teísta de Dios o incluso agnóstica, da igual. Esa definición te sirve, te puede servir. Porque de una forma intuitiva todos podemos creer que todo efecto tiene una causa. Y si nos vamos infinitamente hacia el principio nos encontraremos con una causa primera. Y como decía Aristóteles, a eso es a lo que llamamos Dios. Con lo cual es fantástica esta definición porque cuadra en el concepto o en la fe que cada uno pueda tener. Se amolda a todo el mundo. Y en realidad tampoco es tan importante. Quiere decir que algo que nos trasciende, nosotros con nuestros conceptos humanos, con nuestro vocabulario y con nuestra forma de ser, siempre nos vamos a quedar muy cortitos, muy cortitos. Con lo cual, al final, lo que os decía al principio, a trabajar en lo nuestro, en lo cotidiano, que eso sí que es importante, si lo desatendemos. Bueno, pues allá por 2017 hicimos un viaje por Rumanía, en unas vacaciones, visitando todo el país, con muchas experiencias. Y en la zona norte del país hay una región que es preciosa, al lado de la Moldavia, donde hay unos monasterios que tienen unos frescos, pero además pintados en el exterior y que de una forma misteriosa se han mantenido, no se han perdido, con una técnica que no se conoce hoy día. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y visitando una de las iglesias encontremos este símbolo en la parte de arriba, en el frontal en el techo. El ojo de Dios inscrito en un triángulo y a su vez en un círculo. Entonces, de algún modo, este símbolo está presente en diversas culturas. Así a simple vista nos puede recordar el ojo de Horus, que dentro de la mitología egipcia significa visión, pero una visión no material, sino espiritual o un tipo de evidencia, o en terminología nuestra, mediunidad. Por tanto, una capacidad del ser humano de comunicarse con el plano espiritual. Es un poco la idea del ojo de Horus en la mitología egipcia, el ojo de Dios en las demás. Por lo que se refiere a nuestro símbolo, en la Biblia, el ojo pues simboliza la omnisciencia, es decir, la capacidad de conocimiento, la vigilancia, la ubicuidad protectora de Dios, etcétera, etcétera. Ahora bien, un ojo inscrito en un triángulo y a su vez inscrito en un círculo tiene un significado aún más profundo. Según el experto en simbología Udo Becker, muestra los 3 niveles superiores del ser humano. Y por tanto, al ser niveles superiores, enlazan directamente con la espiritualidad. Vamos a ver qué niveles son esos. En primer lugar, el círculo. El círculo refleja la ciencia, el conocimiento científico, al que casi siempre se llega por causalidad, por la ley de causa y efecto. Estudiada una causa, derivamos el efecto. Si encontramos un efecto, podemos inferir a la causa. Y es así como evolucionan la física, la biología, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciencias positivas, las ciencias materiales. No debemos nunca despreciar el conocimiento científico, pues es la capacidad de la razón humana de buscar causas y efectos lógicos. Y la ciencia es tan importante que hasta León Denis sería el sucesor de Allan Kardec en el espiritismo francés. Hasta León Denis llegó a afirmar que si en un momento dado la ciencia probara que algún punto de la doctrina espiritista estuviera equivocado, el espiritismo debería abandonar ese punto doctrinario y quedarse con lo científico siempre que estuviese correctamente probado. Ahí es nada. Bien, es una afirmación muy fuerte y que no debemos olvidar. La ciencia tiene que estar siempre a un nivel superior. Segundo, el triángulo. El triángulo representa la moral, que es el segundo nivel superior del ser humano. Lo que debemos hacer
y lo que debemos evitar. Por cierto, que la ley moral, si queréis alguna vez revisarla o tenerla un poco compilada o analizarla, la podéis encontrar en el capítulo 13, en el libro tercero del libro de los Espíritus. El libro de los Espíritus está dividido a su vez por sublibros. Pues en el tercero os encontráis con las leyes morales, donde se recoge pues eso que está inscrito en el corazón del ser humano y que llamamos conciencia. Es decir, el ser humano en su progreso debe tender a hacer el bien y a buscar la verdad. Y a todo eso es lo que llamamos moral. Por último, el ojo. El ojo representa la ley de adoración, que es el tercer nivel superior del ser humano. El ser humano, nosotros, tenemos la capacidad de reconocer esa causa primera de la que hablábamos antes y por simple humildad nos podemos plegar ante ese absoluto que nos trasciende. A eso es a lo que llamamos adorar. Pero el verdadero sentido de adorar no es el que nos puede surgir, el que podemos imaginar, de arrodillarnos delante de una escultura. No, eso no es realmente adorar. ¿Qué es, pues, la adoración? Pues los grandes maestros nos dan la respuesta. Es decir, aquel maestro de Galilea, ya sabéis, decía: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bien, de nuevo, perfecto, pero si estamos hablando de algo que nos trasciende, ¿cómo se ama a Dios? Pues en este caso la respuesta nos las da el apóstol Juan, que dice: el que dice que ama a Dios pero odia a su prójimo es un mentiroso. Fuerte. Porque es imposible amar a quien no ves si no amas a quien ves. Con lo cual nos está remitiendo a lo que estamos hablando desde el principio, que al final nuestro trabajo es nuestro entorno. Cuidémonos de los que nos rodean, preguntémonos si estamos haciéndoles la vida más agradable o no. No vayamos a caer en cierta hipocresía espiritual. Es decir, que es muy importante, ¿no? Bien. Esta triple enseñanza, por cierto, nos evoca el espiritismo, que de acuerdo al capítulo primero de otro libro de la codificación de Kardec, el de la Génesis, la naturaleza del espiritismo es triple. Es ciencia, es filosofía y es moral o religión. Estamos, por tanto, ante un poderoso símbolo que muestra el sentido del camino espiritual, del que, por tanto, el espiritismo es partícipe. Muy bien.